Tras una durísima infancia y adolescencia donde sufrí bullying por mi tendencia sexual, hoy he vuelto a renacer. Hola, soy Sergio Amado. ¿Te gustaría conocer el programa de crecimiento personal que he desarrollado para ti tras mi historia de superación personal? ¿Te apetece leer el libro Ámame por favor, donde narro todas mis experiencias vitales y cómo he podido superarlas con éxito? Descúbrelo todo en mi web www.sergioamado.com. Ahora sí, te dejo paso a un nuevo episodio del podcast Ámame por favor. ¡Bienvenidos! Existen dos formas de vivir la vida, desde una visión terrenal, donde solo disponemos de esta vida para disfrutar o sufrir y cuando fallezca todo ha concluido, pero también existe una visión espiritual. Esta visión reconoce la inmortalidad del alma. Según esta visión, además, el objetivo de la vida es vivir experiencias para purificar tu alma y lograr la ascensión y el culmen del amor incondicional. La sociedad ha inculcado un duro temor a la muerte, que en muchas ocasiones te impide ser feliz por miedo a que aparezca esa sombra negra que se ha dibujado sobre el proceso de transición del alma. Hoy deseo transmitir paz, armonía y confianza en que hay algo más, algo maravilloso que te espera, para desde la grandeza del amor asistirte cuando llegue tu partida. Hoy tengo el gran honor de recibir en el programa Ámame por favor a Marisol Pilar Balanza, presentadora y locutora de radio y televisión. Marisol ha colaborado en el programa Saque Bola de Canal Sur Televisión, en los programas de Par en Par y A Mi Manera de Televisión Española, entre otros. Marisol tiene formación en Reiki por la Universidad Católica de Ecuador, con formación en regresión y sanación con el Dr. Brian Weiss del Departamento de Psiquiatría de Miami, y además es investigadora durante 30 años de las experiencias cercanas a la muerte, a raíz de su trabajo con enfermos terminales en la Fundación Regalos de Corazón. Además de trabajar en España y tener un extenso currículum, trabajó en Ecuador, Quito, exactamente en el programa de televisión Complicidades, y también en Radio Platinum, en el programa Cuando habla el corazón. Actualmente, Marisol colabora con Radio Helves en el programa Confidencias en el Camarote. Y también podemos escuchar a Marisol en Onda Guillena Radio, en el programa Universo 3000. Muy buenas, Marisol. Bienvenida a Ámame, por favor. Nuevamente, muchas gracias, Sergio, por invitarme a tu programa y encantado de poder comentarte y hablarte pues, de todas esas experiencias que he tenido, que pienso que puede ser de gran ayuda para todos. Así que muchas gracias nuevamente. Y gracias a ti y gracias a todas las personas que te siguen. Gracias, muchas gracias, Marisol. Marisol, todos en mayor o menor medida tememos el momento de la muerte. De hecho, vivimos en una sociedad donde la muerte se oculta. Se intenta que el fallecido se entierre antes, que todo pase rápido en el tanatorio, como si de algún modo, haciéndolo poco visible, desapareciese ese fantasma oscuro llamado muerte. Marisol, he leído autores como a Raymond Moody, Michael Newton, entre otros, y todos ellos coinciden que el enfermo comienza a tener contactos con los seres de luz los días antes de su fallecimiento, como asistencia a su partida. ¿Qué de cierto hay en esto, Marisol? Pues sí, es cierto. Es cierto porque lo que comentan los enfermos, no solamente los enfermos terminales, los familiares de los enfermos terminales, cuando están con ellos, a mí me han comentado varios médicos que estando uno de ellos con su padre, le decía a su papá, mira, mi padre, espérate, mira, ¿qué quiere? Espérate un momento, que todavía es muy, muy rápido, espérate, ya voy, ya voy. Pero hasta no lo veían como una cosa fea, sino como bien, como algo normal. Claro, el hijo decía, está hablando con mi abuelo y mi padre tan tranquilo. Es decir, la persona cuando ya sabe que le llega su momento y le queda muy poco tiempo y ve a sus seres queridos, ya sabe que se tiene que ir, ya lo sabe. Y es curioso porque el alma siempre nos avisa con tiempo.
Siempre avisa con tiempo, puede ser un año o puede ser menos, otras veces más. Siempre nos avisa cuando viene nuestro fallecimiento. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estamos tan distraídos con tanta tecnología y con tantas cosas que no tenemos tiempo para estar solos, para dedicarnos a nosotros mismos. Entonces no estamos viendo ni escuchando las señales, pero avisar no nos avisan, hasta cuando hay accidentes también. Y esto te lo digo porque mi hermano murió en un accidente de avión y Sí. justo a él le habían avisado porque luego me lo contaron, ¿no? Me lo contaron después de que él había fallecido. Y también, por ejemplo, Emilio Carrillo, en la experiencia que tuvo cercana a la muerte, y él lo dice en su libro El Tránsito, que siempre te avisa. Él lo comenta de la siguiente manera, de una forma muy sencilla. Dice que el alma la compara con el conductor de un coche y el cuerpo con el coche. Entonces, durante nuestra vida, el coche va para arriba, para abajo, aprendiendo, se estropea, lo arregla y como nuestra vida, que vas al médico, que lloras, que ríes y tal. Pero llega un momento que el conductor, el alma, el conductor le dice al cuerpo, ya ha llegado tu momento, ya terminó, tienes que regresar a casa, terminó tu misión y tu trabajo. Créate una enfermedad o créate un accidente porque tienes que regresar. Entonces, ahí ya empieza el alma todo el tiempo a darte señales continuas de que viene tu deceso. Y es curioso que yo lo he visto hasta en mi propia familia, con uno de mis cuñados también, como el año anterior, las navidades anterior a su deceso, él ya estaba arreglando los asuntos pendientes que tenía porque tenía la sensación de que iba a morir y que no le quedaba mucho. Y todavía él no estaba ni enfermo ni nada. Qué curioso, ¿no? Sí, la verdad es que Y la otra pregunta que decía que por qué esta sociedad tiene tanto tabú y tanto miedo es la sociedad europea, porque hay otras sociedades como en la India y todavía está en Latinoamérica y en otros lugares del mundo que la muerte la viven de otra manera completamente diferente. Es como algo natural. Es un proceso natural de la vida. Sin embargo, nosotros aquí con tantas cosas materiales nos olvidamos que no somos realmente este cuerpo y esta mente, sino que realmente somos mucho más. Entonces, es tan doloroso que no enfrentamos o no queremos enfrentar la pérdida y el dolor, y lo que queremos es quitarlo cuanto antes. Entonces, ahora vienen los enterramientos express, que es increíble, porque llega un momento ahora que a lo mejor te mueres en la mañana y en la noche, en algunos casos ya te están enterrando o incinerando. Y justo estuve hablando un día con Emilio Carrillo, que tuvo esta experiencia cercana a la muerte, y le comentaba, mira qué es lo que está pasando. Dice, sí, esos son los entierros express. Ahora, mientras más rápido, mejor. Dice, pero no se dan cuenta que aunque la tecnología ha avanzado muchísimo, hay veces que la persona no está muerta. Entonces, es bueno dar más tiempo, como antiguamente, porque no te da tiempo ni siquiera a que vengan tus familiares, a que podáis despediros de vuestro ser querido. Es quitarlo todo del medio, como que no pasa nada. claro. Es un proceso que hay que pasar porque eso nos va a ayudar a nuestra sanación, a nuestro decir, bueno, es una etapa de la vida y a vivirlo, a expresarlo. Lo mismo que es muy importante que estén los niños en este proceso, que vivan con la Un familia lo que proceso está desde la pasando. infancia, claro. Exactamente, y no que lo quitamos de en medio, no, los niños no vienen, los niños no pueden estar. ¿Por qué si es algo natural? Si los niños no llevan ese proceso cuando les toque, cuando sean mayor, ¿cómo los van a llevar? ¿Van a seguir reprimiendo y reprimiendo? Lo mismo que cuando muere una mascota, exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, deja que el niño pueda mostrar su duelo. Y es muy bonito cuando tienes una mascota y se junta con los padres y hagan un rito, ¿no?, de despedida del animal y haya un enterramiento, porque el niño de esa manera puede expresar su sentimiento y es como ya, bueno, pasamos a otra cosa, pero ya sabiendo que muy bien, ya ha terminado, voy a pasar mi dolor, pero la vida sigue. Es decir, Claro. es como un cortar, es Claro, como solo cerrando el círculo, completando ese ejercicio, esa es la palabra. se puede integrar el aprendizaje que esta experiencia nos está aportando. Exactamente, es eso, el cerrar. Porque al Y eso, final, como tú bien decías, estamos aquí viviendo experiencias y esta es una más que tenemos que vivir tanto en unas ocasiones desde un lugar como cuando nos llegue el momento de nuestra partida, pues desde el otro.
pero el Exactamente. aceptarlo con naturalidad, integrándolo como parte de nuestras emociones, experiencias, vivencias, hablarlo, dinamizarlo, pues yo creo que es muchísimo más saludable para todos que ocultarlo, que eludir, ¿no? De ver esta realidad que, bueno, que en realidad pues todos somos iguales ante la muerte. Exactamente, y qué curioso, el otro día con un compañero de radio, que estuve en el tanatorio porque murió el padre de un amigo, justo él me decía, oye, pues a mí me gustaría que cuando llegue mi hora, que la gente pueda expresar quién era yo, porque ahora te entiendan tan rápido que ni siquiera a mí me gustaría escuchar, decía, aunque sea mi ego, pero me gustaría escuchar, oye, qué cosa linda hice en mi vida. ¿Quién fui yo? Como hacen en Estados Unidos cuando alguien fallece, ¿no? Es como el cierre, como decir, mira, esta persona vivió así y tal, se puede escribir hasta una carta. Por ejemplo, en Ecuador, que yo viví muchos años, sé que hay gente que escribía una carta a su ser querido agradeciéndole por todas las enseñanzas y por todo el amor que le había dado. Eso es muy bonito porque te ayuda con ese cierre, te ayuda en todo el proceso de duelo y lo vives de otra manera, te acompaña de otra manera. Y qué bonito es eso de decir, oye, no es que se ha muerto ya, se cerró y sí, sigues adelante porque la vida sigue, pero ¿por qué no dejar esa enseñanza tan bonita? ¿Por qué cortar eso? Claro, y bueno, y sobre todo porque también estamos eludiendo hablar de un tema que es la partida del ser querido. Eso indudablemente le va a ayudar, ¿no? Toda esa energía del amor que reciba en ese momento, pues le va a ayudar a llegar antes a la luz, lógicamente, Exactamente, en ese proceso. exactamente. Entonces, Exactamente. Le ayuda muchísimo a la gente que parte, porque se da cuenta realmente que ha fallecido, porque a claro, veces no se dan cuenta. pues sí. Marisol, a través de las experiencias cercanas a la muerte se ha obtenido mucha información sobre lo que sucede en la otra vida. ¿Hay investigaciones o pruebas que demuestren las experiencias cercanas a la muerte? Realmente hay muchas, muchas pruebas. Desde el principio de los tiempos, desde las cavernas, ya hay pinturas en la que aparece un ser tumbado y su alma saliendo. Entonces, esto ha ocurrido durante milenios y hay miles de personas que han tenido esta experiencia sin diferenciar ni religión, ni edad, ni raza, ni estado social. Absolutamente esto le ha pasado a todo el mundo. Hay muchísimas investigaciones, pero es curioso. Y esto lo hablé yo con Mado Martínez, que escribió el libro La prueba, que es una investigación que demuestra la existencia del alma. Y entonces ella decía, es increíble, porque cuando una persona mata a otra y hay un testigo, con ese testigo el juez puede dictaminar sentencia. Sin embargo, y decir, muy bien, ese fue el culpable. Sin embargo, hay miles de pruebas científicas hechas por personas muy preparadas, por muchos médicos, y seguimos sin creerlo. ¿Cuántas pruebas necesitamos para darnos cuenta que esto es así? ¿Cuántas Claro. pruebas necesitamos? Entonces, realmente las pruebas las hay. Podemos, si estamos un poco atentos, hay muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Y como te dije, doctores como Enrique Vilas López, como Raymond Moody, la doctora Kubler-Ross, como por ejemplo la doctora Mary Neal, que ella es traumatóloga, y tuvo una experiencia cercana a la muerte que transformó completamente su vida. También la señora Atwater, ella tuvo 3 experiencias cercanas a la muerte y durante 15 años estuvo estudiando a 3.000 personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte, porque estaba Wow. obsesionada con eso para ver si entonces ella era muy objetiva en todo lo que hacía y experiencias bonitas y menos bonitas, todo tipo de experiencias. Entonces yo creo que hay realmente sí hay mucha información. Lo que hay que hacer es buscarla también. Y también es verdad que en toda esta información que han recabado todos estos autores, como has comentado, siempre hay muchos puntos que coinciden, ¿verdad? O sea, en definir la otra vida, en los contactos que establecen con los seres de luz, o sea, que realmente se han contrastado de que son muchas las coincidencias y que todos lo describen de un modo muy, muy similar, ¿verdad? Mira, pasa lo mismo con niños, con adolescentes o con personas mayores.
Por ejemplo, te puedo contar la historia, si me permites, Claro. de una niña que justo, eso lo comenta la doctora Kubler-Ross en su libro, estuvo investigando a una niña que estaba realmente en cuidados intensivos y le quedaba muy poco tiempo. Esta niña había tenido una experiencia cercana a la muerte y después de una dolorosa situación. Y cuando ella despertó, le pidió a la mamá un papel para pintar. Entonces ella empezó a pintar una ciudad de luz, empezó a pintar a su perrito y empezó a pintar ángeles por ahí. Y entonces ella decía, yo quiero ir a la ciudad de la luz, quiero volver a la ciudad de la luz, porque allí se está muy bien, decía la cría. Hay mucho amor, está mi perrito, hay mucha luz, hay muchos jardines, es maravilloso. Bueno, pues esa niña, al cabo de unos días empezó a empeorar, pero ella veía que su mamá no la dejaba partir. Y es lógico, es tu hija, no quieres que se vaya. Claro. Entonces, ese amor de madre le impedía que la niña se fuera. Y la niña estaba tan mal que decía, a ver, ¿cómo hago para que mi mamá me deje partir? Entonces le dice, mamá, hoy estoy estupendamente, estoy fantástica, así que te puedes ir a descansar un ratito, porque yo estoy muy bien hoy. Y la madre se fue a descansar. Y en ese ratito, la mamá, la niña, aprovechó para irse, porque si no, no la dejaban irse. Es decir, Claro. nuestro amor, muchas veces cuando el cuerpo está tan dolorido, no nos damos cuenta y se vuelve muy egoísta. Nos ponemos realmente en el lugar de la persona que está sufriendo tremendamente. Y cuando amamos incondicionalmente, realmente lo dejamos partir. Realmente se deja partir. Y bueno, y de estas tengo experiencias que la he escuchado personalmente, ¿no? A personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, no solamente lo de que la doctora Kubler-Ross, que si tú me permites, o podemos verla. Lo que tú decías, que hay muchas coincidencias, ¿no? Con las experiencias que realmente le ha pasado a otras personas. La verdad es que sí, casi todos cuentan que cuando salen de su cuerpo, escuchan como un sonido, como especie de como un sonido. Un Otros zumbido. como un zumbido, sí, como un Sí. zumbido. Otros escuchan como una música maravillosa. De pronto, ellos se ven por encima del cuerpo, ¿no? Y ven que tienen otro cuerpo, muy parecido al cuerpo que está tendido en la cama. Luego ven como guías o ángeles, cada uno los llama de una manera, están contigo y te indican que si quieres pasar a otra fase. Vienen también tus seres queridos y los seres queridos te acompañan como que vayas hacia la luz. Y es curioso que todos cuentan casi siempre los mismos pasos, hay variedades, y que cuando llegas a la luz, este ser amoroso, maravilloso, que puede ser, si tu creencia es Dios, si tu creencia es una energía maravillosa, un gran ángel, o es Jesús, es Buda, según la creencia que tú tengas. Ese ser maravilloso, que tiene una luz tan maravillosa que te traspasa, dice que te ama incondicionalmente y que no te juzga. Y todos van contando el mismo proceso. Y son miles de casos que van contando el mismo proceso. Y este ser maravilloso que no te juzga y lo que realmente te pregunta es, ¿te amas y te aceptas como yo te amo y te acepto? Es decir, ¿has aprendido a amarte y amar a tus semejantes? Eso es lo que importa. Y luego él lo que hace es mostrar tu vida. Bueno, pues ese proceso pasa en la mayoría, al igual que cuando regresan. Hay cosas típicas en todo de cuando regresan, pues algunos cambian su religión, otros la afianzan la religión, empiezan a tener percepciones extrasensoriales, empiezan a ver seres queridos, gente que ha fallecido, empiezan a ser videntes, tienen una serie de percepciones diferentes. Suelen ser mucho más amorosos, menos egoístas, enfocan más la dirección de su trabajo. Es decir, son uno de los puntos que en común de la mayoría de las personas que tienen estas experiencias cercanas a la muerte. La verdad que es algo muy hermoso y que, bueno, que también es muy tranquilizador, ¿no? Que tantas personas, pues debido a estas experiencias cercanas a la muerte, puedan contrastar, ¿no? Que realmente es eso lo que sucede y bueno, que llegan a un sitio donde son recibidos, ¿no? Con muchísimo amor y se van a encontrar allí, bueno, pues con todos sus seres queridos
y fundirse en un mundo donde, bueno, no está la dualidad mente-corazón como tenemos aquí, sino que la energía del amor es muchísimo, muchísimo e infinitamente más palpable que aquí, ¿verdad? Exactamente. Allí hay otros espacios, como Jesús decía, mi casa tiene muchas moradas. Y entonces hay otros espacios donde se aprende sin dolor, por lo que cuenta. Tienes un cuerpo muy parecido al que tenemos, pero es un cuerpo mucho más sutil. Cuando regresan las personas que tienen experiencia cercana a la muerte, vienen siendo mucho más responsables de lo que piensan y de lo que hacen. Tienen muchísimo cuidado con lo que hacen. Son mucho más sensitivas, son más compasivas, son más cariñosas y amorosas. Y una cosa que siempre te dicen, cuidado con lo que piensas, cuidado con lo que haces, porque todo está al descubierto. Porque cuando estás ante la luz, creas o no creas, que ves a este ser maravilloso que nos ama por encima de todo, que es nuestro creador, tú ves tu vida desde el nacimiento hasta la muerte, cada instante. Y muchas veces no ves tanto las cosas maravillosas que crees que vas a ver. Las cosas que da más importancia son las cosas pequeñas que haces por amor casi sin sentir, casi sin darte cuenta, que son las cosas que te salen del corazón, mucho más que las cosas que tú crees importantes que alimentan el ego y la mente. Las cosas pequeñas por amor, realmente eso es lo que importa. Y eso es una connotación que realmente el 100% de las personas que han tenido la experiencia cercana a la muerte, que han llegado hasta pasar lo que es, hasta llegar a la luz, es lo que te cuentan. Hay otras experiencias que no han llegado hasta la luz, simplemente han salido fuera de sus cuerpos, han visto todo lo que había alrededor y cuentan pues el pitido, cuentan que realmente escuchan todo lo que dicen los médicos, y lo que dicen los familiares, aunque estén en sus casas, en muchísimos sitios. Es como que estás 360 grados, como lo escuchas todo y lo ves todo al mismo tiempo. Y luego regresan. Hay otros que le obligan a regresar porque realmente no ha terminado, la mayoría, ¿no? Porque si no Claro, estarían no muertos, serían ¿no? experiencias. Exactamente. Bueno, algunos le obligan, hay otros que no. Por ejemplo, a mí me contó, aparte de haberlo leído en el libro El Tránsito, una de las cosas que contaba y que me contó Emilio Carrillo, era que cuando estuvo en el otro sitio, en el otro lado, por un accidente que tuvo, ¿no? Él inmediatamente sale del cuerpo, reconoció que había fallecido y vio a sus seres queridos. Vio a su padre y además vio a una tía que él no sabía que acababa de morir porque él estaba en cuidados intensivos cuando la tía murió. Y sus seres queridos le dijeron, ¿estás bien? ¿Estás tranquilo con la experiencia que estás viviendo? Y él dijo, sí, estoy bien, estoy tranquilo. Y luego dice que pasó a ver un ser maravilloso que para él era Jesús. Y Sí, Jesús le dice exactamente igual. Le dice, ¿estás bien con la experiencia que estás llevando? Le dice, sí. ¿Y estarías bien si regresas? Y le dice, sí. Dice, pues regresa porque vas a ayudar a mucha gente. Vas a llevar luz y esperanza a muchos corazones. Y regresó. Él decidió regresar. Entonces, no a todos se le obliga a regresar, pero la verdad es que la mayoría dice que no quieren regresar ni por 20 de estas vidas, como le pasaba, por ejemplo, a Daniel Franklin. Daniel Franklin, que no sé si tengo tiempo o tienes otras preguntas para que te pueda contar un poco sí, la bueno, historia. quería Porque añadir me empiezo a enrollar y no paro. un matiz a lo que acabas de comentar, que creo que es muy interesante, porque la experiencia la De experiencia Emilio Carrillo. de Emilio Carrillo, que efectivamente él vio a su tía, ¿no? Cuando Sí, asedió al otro lado, pero luego cuando regresó nuevamente, porque claro, evidentemente fue una experiencia cercana a la muerte y regresó, pues su esposa creo que fue la que le comentó que en ese momento en que estaba él en cuidados intensivos había fallecido su tía, con lo cual él ya vio a su tía en el otro plano de luz, lo cual pues evidentemente pues otra prueba más de que realmente su tía que ya había hecho el tránsito pues la veía en ese plano. Y exactamente. Sí, hay, por ejemplo, otro caso de una ama de casa que murió tuvo una SM por una complicación médica y ella
dice que cuando salió de su cuerpo inmediatamente vio a sus guías, que a ella le llamaba ángeles, a muchos guías, muchas lucecitas que estaban con ella. Entonces le mostraron su cuerpo y le dijeron que si quería ir a algún sitio. Entonces ella dice que de pronto pensó en sus hermanas y fue a ver a una de sus hermanas que vivía en una ciudad muy lejana a la suya, en Estados Unidos. Y cuando entró en su casa, pues vio que no había nadie, pero de pronto llega su hermana a recoger las llaves para irse a la compra. Y entonces dice, bueno, como realmente no veía que fuera interesante seguirla, hacer la compra, pues no fue, pero vio cómo estaba vestida, que cogió las llaves, lo que hizo, absolutamente todo. Y cuando ella regresó, se lo contó a la hermana y dice, ¿y cómo sabías? Si tú realmente no estabas ahí. Claro. Que no la vieras no quiere decir que no estabas ahí. Entonces, es otra de las pruebas. Como una paciente del doctor Raymond Moody, y creo que de otro doctor más, en diferentes ocasiones, decía que cuando se quedó muerta en el quirófano, mientras estaban reanimándolas, ella salió de su cuerpo, dice que subió por encima, bueno, que como que voló por encima del hospital y pudo ver en la azotea del piso de enfrente un zapato. Entonces, cuando ella volvió a la vida, volvió nuevamente, le comentaba al doctor Raymond Moody, mira, que es que yo vi un zapato en tal sitio, en tal. Y fueron allí y efectivamente había sido así. Es curioso. Y también, ¿qué más prueba con los ciegos? Hay una investigación de un doctor que a partir de ahí realmente se volvió investigador de las experiencias cercanas a la muerte, cuando tuvo un paciente que lo estaba reanimando porque estaba con un infarto y estaba dando, y llegó un momento que no reaccionaba, no sabe por qué, dejó de reanimar al paciente, se fue hacia una ventana, se le cayó el bolígrafo. Este paciente era ciego de nacimiento, no había visto nunca en su vida. Y cuando siguió luego reanimándolo, y el paciente resucitó, vivió. Entonces, este paciente le dice, doctor, lo he visto que usted estaba vestido así, que tenía un bolígrafo de este color, y él nunca había visto ni siquiera los colores, pero en el otro lado, sí. Y le Claro. dijo de todo lo que había hablado, de todo lo que había encima del quirófano, absolutamente de todo. Hasta de lo que había afuera, cómo estaban vestidas las enfermeras, qué colores el que tenían, hasta los familiares, una persona que no había visto nunca. La verdad que Entonces, a partir de son ahí dice, bueno, experiencias fascinantes. ¿qué está pasando? Marisol, ¿No? ¿existe el infierno o simplemente toca repetir asignatura cuando no has podido evolucionar en esta vida? Bueno, el infierno, según cuentan las personas cercanas a la muerte, es estar separado de la luz, del amor, de Dios. Dice que eso es realmente el infierno. Estás como en ninguna parte. También yo pienso que hay otras dimensiones, por ejemplo, están los astrales bajos, los astrales altos, donde los astrales bajos están pues entidades quizás no tan avanzadas y están también nuestras creencias o nuestros miedos más feos, como de alguna manera, ¿no? Pero realmente lo que comentan ellos es estar separado de la luz, estar separado del amor. Y muchas veces no hay que irse al otro lado para estar en un infierno, lo puedes tener aquí mismo, porque el peor enemigo es uno mismo, cuando dejamos que la mente, la loca de la casa, cree cosas que realmente no son, ¿no? La verdad es que yo creo que el infierno realmente está aquí, ¿no? En cómo gestionamos la vida y cómo, teniendo todo a nuestra disposición, a veces no somos capaces de verlo y de disfrutar de cada momento y de las pequeñas cosas. La verdad es Exactamente. que es así. Marisol, ¿has conocido directamente a personas que hayan tenido alguna experiencia cercana a la muerte? Sí, sí, las he conocido y te voy a contar una experiencia muy cortita de un matrimonio que me invitó a cenar a su casa y ellos tenían dos hijos, digo tenían porque uno falleció y empezamos a hablar de estos temas y ellos nunca habían hablado de estos temas con nadie. Entonces se abrieron conmigo y me comentaron, dice, fíjate, nuestro hijo tenía una enfermedad degenerativa que iba cada vez peor, una enfermedad física realmente terrible.
Y dice, cuando estaba en mis brazos antes de morir, mi hijo me decía, mamá, es que tengo mucho miedo, es que me da mucho miedo morirme, me da mucho miedo irme. Y entonces la mamá con todo su amor le decía, hijo mío, no te preocupes, todo va a ir bien, tranquilo. No sabía cómo realmente calmar y quitarle ese miedo. Bueno, pues le decía las cosas que le sale a una madre con todo su amor y con todo su corazón. Y dice que hubo unos momentos en que el niño se quedó muerto completamente. Ella pensó que ya había muerto. Y al cabo de unos minutos de pronto abre los ojos y dice, mamá, ya no tengo miedo, vienen a por mí, me voy a la ciudad de la luz, mamá, ya no tengo miedo, ya no tengo miedo. Y el niño falleció. Claro, a la mamá y al papá le dejó con esa sensación de que estaba la luz, que no estaba solo, que ya no tenía miedo, que su hijo estaba en buenas manos. Y es curioso que ahí no terminó la cosa, porque el padre me decía, si lo llega, una situación que pasó luego, si lo llega a escuchar solo mi mujer, no me lo hubiera creído. Qué cosas, ¿no? Dice, pero escuchamos los dos. Estábamos en casa, los dos solos, cada uno en sus asuntos, y de pronto escuchamos, mamá, mamá, pero con una voz muy bonita y muy dulce. El niño le estaba llamando a sus padres, como para decirle, mamá, papá, estoy bien, estoy aquí, Sí, estoy bien. Otra prueba más, ¿no? claro. Y personas que realmente no lo han hablado eso con nadie. Me parece una experiencia maravillosa. Luego, una amiga, tengo otra experiencia de una amiga de Madrid, ella con 3 hijas, a causa de la complicación de una enfermedad, de una operación, a causa de una operación se complicó y ella dice cómo salió de su cuerpo, cómo escuchó ese zumbido y se vio cómo salía de su cuerpo y cómo subía hacia arriba, ¿no? Y cuando estaba arriba le dijeron, oye, que tienes que regresar. Y ella miraba hacia abajo y veía cómo su marido y sus hijas iban al hospital. Y ella decía que no tenía ganas de regresar, ni siquiera por sus hijos. Sí, Pero le dijeron, todavía te queda mucho por hacer. Y entonces cuando veo a sus niñas, como le habían dado, le dieron esa opción, ¿no? Realmente, pues, bajó y bueno, y crió a sus hijas, ya es abuela, ¿no? Y es una persona muy amorosa, es una persona que cambió completamente hasta sus creencias y su forma de ser. Entonces, es una experiencia que cambió la vida, ¿no? Otra que escuché directamente, bueno, como Emilio Carrillo, que la habrás escuchado tú, porque lo ha sí, dicho sí, sí. en muchas conferencias, pues otra fue de las primeras que yo escuché a un gran amigo del doctor Raymond Moody, que es Daniel Brankley. Daniel Blanqui estuvo en España y yo fui a la charla y a la conferencia que él dio, que estuvo todo el día, y había pues muchísimos periodistas, había médicos, éramos en aquella época, había como más de 500 personas, en el año 89, 90 aproximadamente. Y para mí fue maravilloso porque fue como un tic, ¿no? Un despertar. Yo estaba empezando en todo lo que eran estos temas de investigar y de leer sobre experiencias cercanas a la muerte. Y él lo que contaba que él no creía en nada, para empezar, ni creía ni le interesaba. Jamás había escuchado sobre la experiencia cercana a la muerte. Él era un soldado americano que había estado en la guerra en la parte del Salvador y bueno, pues un día estaba en su casa y estaba hablando por teléfono. Había una tormenta y de pronto un rayo entró por el cable del teléfono. Al entrar por el cable del teléfono le dio un zumbido impresionante que pegó un salto para arriba y los clavos que tenían los zapatos militares se clavaron en la madera y cayó encima de la cama. Entonces, él sale de su cuerpo, pero no es consciente de que ha salido de su cuerpo y ve cómo su mujer corriendo va a decir, algo ha pasado en nuestra casa, ha caído un Claro. rayo, algo ha pasado. Y entonces cuando ve al marido así, pues empieza a darle para, ¿qué es lo que pasa? Para Tratar de reanimarlo, ¿no? reanimarlo. Exactamente, llama inmediatamente a la ambulancia y él va viendo cómo entra y sale de su cuerpo, porque dice que el dolor del cuerpo era tan espantoso que no lo podía soportar, entonces salía de su cuerpo, pero sin ser consciente que estaba saliendo de su cuerpo. Llegó la ambulancia, él siguió la ambulancia, llegó al hospital y entonces él estaba viendo cómo los médicos estaban manejando su cuerpo y él por detrás empieza a mirar y decir, ese hombre qué mal está.
tiene toda la cara llena de venitas. Y entonces empieza a escuchar y dice, dicen los médicos, lo hemos perdido, se ha ido. Y él decía, ¿quién se ha ido? No era consciente que De que ese era él cuerpo el que estaba ahí, claro. era él el que estaba ahí. Hasta que no llegó y lo cogieron, lo llevaron antes del depósito de cadáveres, lo llevan a una sala, le ponen una sábana y un letrerito en el dedo gordo con su nombre. Y dice que observando él, que estaba ahí, de pronto escucha una música maravillosa y mira y ve una luz y entonces se dirige hacia la luz. A él nadie le había contado nada sobre la luz y sobre nada. Y cuando llega ante este ser maravilloso, que él dice que es como era la esencia divina que está dentro de ti, que de pronto está fuera, porque es la parte de la divinidad, ¿no? De la energía pura del Claro. Padre. Este ser maravilloso dice que me amaba por encima de todo lo que yo había hecho. Lo único que me dijo, muéstrame tu vida. Dice, y cuando yo mostré mi vida, y yo había sido desde pequeño malo de malas ideas. Dice, y además es que no daba una de lo malo que era. Y yo vi el dolor que había causado. Dice, vi y sentí, porque tú sientes el daño que le haces a la otra persona y cómo repercute en otras personas más el daño ese que tú has hecho. Entonces dice que se sintió tan mal y en una de las escenas que él vio dice que estaba en Vietnam y le habían dicho que tenía que matar a un comandante vietnamita. Se pasó toda la noche esperando a este comandante vietnamita y cuando lo tenía ya en la mira, le pegó el tiro. Bueno, pues cuando está en la revisión de su vida, él siente el dolor de vietnamita y siente sus sentimientos y sus pensamientos y le dice, qué pena, porque ya no voy a volver a ver a mis familiares, a mis hijos y a mi mujer. Es decir, sintió la pena del daño que hizo. Hasta cuando haces daño a los animales, tú sientes el daño que le has hecho a ese animal. Claro. Así que cuando vio toda su vida, este ser maravilloso que te ama por encima de todo, no le juzgó. Lo único que le dijo es, mira lo que has hecho con tu vida. Como diciendo, vaya que has metido la pata bien, bien Bastante. metida, bien metida. Y le dijo que tenía que regresar. Y él decía que él no regresaba por 20 de esta vida, que él no se metía en ese cuerpo ni soñando. Y decía que no y pataleaba y que no, que yo no regreso, que yo no regreso a ese cuerpo. Hasta que, bueno, al regresar, se metió dentro de su cuerpo y se dio cuenta que se quedó paralítico, no podía moverse. Llegaron los celadores y lo metieron en el ascensor. Y como no se podía mover, pero estaba vivo, dice, lo único que pudo hacer era soplar. Entonces se movió la sábana y a partir de ahí pues lo llevaron a cuidados intensivos y a partir de que él ya se recupera de eso, estuvo 2 años paralítico. Hasta los 2 años no movió su dedo gordo. Luego tuvo otra experiencia cercana a la muerte, pero ya no me quiero alargar más. Él lo que siempre decía era, cuidado con lo que pensáis, cuidado con lo que hacéis, porque todo está al descubierto y que realmente lo único que importa es el amor. Claro. Pues sí, la verdad que es una historia bellísima y bueno, que viene a constatar la existencia de vida después de la muerte. Además de las experiencias cercanas a la muerte, Marisol, como bien sabes, hay un doctor en psicología e hipnoterapeuta de reconocido prestigio en California, Estados Unidos, que Uh publicó -huh, libros como El viaje de las almas, Vida entre vidas, entre otros, uh que a -huh. través de la hipnosis regresiva hizo, valga la redundancia, regresar a cientos de pacientes al periodo antes de su nacimiento, o sea, justo al periodo entre vidas. De ese modo Michael Newton pudo facilitar mucha información de lo que sucedía en la otra vida. Hay estudios importantes obtenidos a través de la hipnosis sobre lo que sucede en el más allá, además de los elaborados por Michael Newton. Pues sí. Mira, hay una doctora que se llama Helen Wackbanks, me parece que es, y esta doctora estudió a 2.000 personas haciendo también hipnosis antes de nacer. Y hay un estudio muy serio por parte de esta doctora. Tengo aquí el libro, por si alguien también, Vida antes de la vida, que es muy, De muy Helen interesante. Wambach. Sí, Helen Wambach, sí. exactamente, es que mi inglés en esto no está tan bien.
Y también el doctor Brian Weiss. Yo tuve el gusto de conocerle y hacer un taller con él allí en Ecuador. Y él durante muchos años estuvo haciendo hipnosis, estuvo haciendo regresiones para saber qué es lo que había en la otra vida. Y él es una persona que era judía, que no creía ni en la reencarnación ni en el más allá como no lo pintan en estas experiencias, y la persona con la que hacía la hipnosis en un principio, había una chica que era católica que tampoco tenía esa creencia. Bueno, pues a través de sus investigaciones, de su hipnosis, él pudo verificar realmente qué es lo que hay en el otro lado, cuál es el proceso de la muerte, qué es lo que nos encontramos, por qué regresamos o por qué no regresamos. Yo le diría a la gente que quiera tener información, o creas o no creas, simplemente como información, pues Claro. puedes empezar por unos libros que es muy sencillo, como el doctor Brian Way, el primer libro que escribió, que fue Lazos de Amor, es muy bonito, es la primera investigación que él hizo, que la mostró después de 5 años de investigación, porque como médico a él le costó mucho dar el paso, porque Claro. ya sabes que los compañeros piensan de otra manera y además él como psiquiatra, director de psiquiatría del Hospital de Miami, realmente le costó mucho sacar esa investigación, pero después de 5 años y de tener tantísimas evidencias, pues empezó a plasmarlos en los libros que escribió. Ese fue el primero. Hay otros libros como Muchas vidas, muchos sabios, Muchas vidas, muchos maestros, y además él, en este taller que nos dio también unas cintas en el que él habla en español, muy despacito, pero se entiende perfectamente, que nos ayuda a entrar en hipnosis nosotros mismos. No hace falta que vayas a ningún sitio, sino que llegues a una relajación en la que tú mismo puedas acceder a ver qué es lo que hay más allá, o si hay otras vidas, no hay, que te puedas conocer mejor. Es curioso porque la experiencia que tuvimos con él fue muy enriquecedora. Desde el primer momento, él no venía a cambiar la religión ni las creencias de nadie. En este taller había más de 800 personas y entre ellos también había monjas. Y, y realmente, ¿cómo te diría yo? Fue increíble, él hacía una serie de ejercicios muy sencillos para que nosotros pudiéramos acceder a tener esas experiencias, por ejemplo, de ver otras vidas, que yo tuve la oportunidad de hacer, pero con muchísima gente, y había muchísima gente que había tenido esa oportunidad. Y bueno, él lo que decía que a través de tener este conocimiento podíamos entender muchas de las causas y de los problemas que tenemos en esta vida sin resolver, o por qué a veces no es tan difícil una situación, que parece que viene de aquí, pero a lo mejor viene de un proceso anterior. Y yo le he dicho a la gente para que lea, para que tenga más información, no me crean lo que yo digo, no crean, sino investiguen, Claro, pues busquen. sí, la verdad que me Pero parece realmente muy acertada ideal. tu postura, que el que necesite nutrirse con más investigación, con más información, pues hay muchísimos autores que tienen muchas obras a Exactamente. elección de los lectores para que puedan introducirse un Y poco más, claro. como te digo, está el doctor Enrique Vila, que es un doctor con 4 especialidades médicas. Está también el doctor Bruce Goldberg, que también es un doctor, también psiquiatra, psicólogo, que tiene varias especialidades también. Y él precisamente ayuda en el arte de morir y ayuda y te comentan qué es lo que hay también después. Es decir, hay lo que quieras, hay lo que quieras, hay una cantidad de libros impresionante. Hay uno que yo recomiendo a la gente más joven quizás también, es un libro de Anita Morgani, Morir para ser yo. Sí, Era lo he leído, es muy bueno, sí. una adolescente y tiene muchas preguntas que nos vienen muy bien. Entonces yo se lo recomiendo también ese, el de Anita Morgani, Morir para ser yo. Marisol, ¿se pueden poner en contacto con nosotros nuestros seres queridos fallecidos? Y si es así, ¿de qué forma suelen hacerlo? Pues claro que sí. Como tú bien sabes, pues a través de la meditación, de la relajación, Sí,
puedes contactar con tus seres queridos y también en el sueño. Personas bueno, que no hacen meditación, pero a mí me lo han contado, cómo han visto a sus seres queridos. Muchos de ellos a lo mejor no podían haberse despedido de sus familiares, como me contó una amiga, a la que quiero muchísimo, que murió su hijo cuando creo que tenía 18 o 20 años, no recuerdo ahora mismo, hace ya tiempo, y ella decía que en uno de los sueños se le aparece a su hijo en un coche y viene y le da un gran abrazo y le dice: mamá, tranquilízate, estoy bien. Y la madre lo vio que estaba estupendamente. Entonces se despidió, dice: sigue con tu vida. Se despidió de él, pero le abrazó. Ella sintió ese abrazo de su hijo. Y el marido decía: qué pena que no haya soñado yo también, porque claro, la fe, la tranquilidad que tiene mi mujer, aunque el dolor de la pérdida de un hijo, Sigue, eso no se supera y sigue, pero claro, tienes una paz interna completamente diferente porque has visto a tu hijo. ¿Has claro. visto a tu hijo? Mi madre ya perdí a mi hermano y en una ocasión mi madre estaba justo para acostarse, estaba mi padre al lado, ella rezaba el rosario, sacó el rosario para rezarlo y dice que miró de frente, no sabía por qué, y de pronto vio a mi hermano y a su hermano que habían muerto en la guerra hacia ella. Y lo vio, pero cuando eran mucho más jóvenes. Y fue tan impactante que le dijo a mi padre: Evaristo, le dice mi padre, Evaristo, Evaristo, tu hijo, tu hijo. Bueno, fue increíble el cambio que tuvo mi madre, porque ella iba todos los días al cementerio. Desde la muerte de mi hermano por un accidente de aviación, todos los días iba al cementerio. En el momento que vio a mi hermano, nunca más volvió, porque sabía que mi hermano estaba bien. Cambió radicalmente. Dejó, cuando él había muerto, dejó de cantar, vestía siempre de negro, claro, tenía esa tristeza, aunque no mostraba sus sentimientos delante de nosotros, porque los retenía mucho, pero sin embargo luego el cambio fue completamente increíble. Empezó ya a vestir de color, empezó a cantar, otra cosa, completamente otra cosa. Entonces fue tan impactante o son tan impactantes estas visiones o los sueños que realmente te dan una paz y una tranquilidad tremenda. Yo también he tenido la experiencia con mi padre y Sí, era curioso porque mientras yo soñaba con él, había una diferencia horaria de 7 horas de Ecuador, donde yo estaba, con mi hermana aquí en España, y sin embargo soñamos exactamente lo mismo y nos decía la misma cosa. Cuando hablamos, yo hablé con una de mis hermanas y le conté y me dice: Carmen me acaba de contar exactamente lo mismo. Curioso, ¿no? la verdad que sí que es muy impactante. Y bueno, y a la verdad es que Impactante muy, porque muy la intranquilizador porque bueno, son pruebas que de un modo u otro pues estamos recibiendo de nuestros seres queridos fallecidos para transmitirnos esa tranquilidad de que se encuentran bien y que bueno, que tenemos que continuar con nuestra vida porque ya llegará el momento de volvernos a encontrar y ya está. Exactamente. Y no es la única. Hay un caso que yo escuché en televisión española hace muchos años y lo escuché a través de JJ Benítez. Sí, Eh, Fue de una señora que él conocía que había perdido a su hijo. Y resulta que ella, aunque tenía más hijos, solamente estaba en el dolor y no veía otra cosa, no salía de ahí. Era de tal manera que su marido pues la dejó porque ya no soportaba la situación y, y yo creo que tenía algún contacto con JJ Benítez que le invitaron a, a un congreso precisamente donde iba un medium muy reconocido. Y cuando estaba allí todo el mundo, en el Congreso hubo un momento que este medium le dijo: aquí hay un chico que dice que se llama tal tal y le dice: mamá, en mi tumba no está mi nombre, ni hay nada, no hay ninguna señal, no has puesto nada, porque tú sabes que yo no estoy ahí, mamá. Claro, se quedó muerta porque nadie sabía eso, que en su tumba no había puesto ni siquiera su nombre. Entonces le dijo: mamá, tienes otros hijos, yo estoy bien, estoy estupendamente, tienes otros hijos, vive, mamá, vive, vive tu vida y ayuda a que mis hermanos sigan adelante. Imagínate cómo se quedó cuando le dijeron eso. claro. Pues al cabo del tiempo se le murió otro hijo,
pero ella ya lo lleva de otra manera, porque a partir de ahí empezó a tener contacto con sus hijos. De una u otra manera empezó a tener contacto con sus hijos. Entonces, para mí fue muy impactante, después de la pérdida de 2 hijos, la tranquilidad y la paz con la que hablaba esta señora. Era realmente increíble. Pues sí, la verdad es que es muy tranquilizador y bueno, como tú bien has comentado, lo que también desde el otro lado han ayudado al proceso de transformación personal, en este caso de esta mamá, ¿no? Que bueno, que no lo Exactamente. estaba llevando nada bien y le estaba impidiendo continuar con su vida. Y bueno, y como esos seres de luz que nos acompañan desde el otro lado, pues han tenido esas señales tan generosas, tan maravillosas para poder transmitir a la persona que se queda aquí pues que todo está bien y ya está, y que puede continuar con su vida y ya pues efectivamente, como tú bien decías, el dolor sigue existiendo, pero ya lo vives desde una tranquilidad, desde otro lugar muy, muy diferente. Exactamente, así es. ¿Cómo una persona que le cueste confiar en que existe otra vida puede obtener algunas pruebas de que eso es así, Marisol? Pues informándose. La mejor opción es informándose, porque muchas veces basta que tú le digas un allegado para que no crea, o que conozca a alguien que haya tenido experiencias cercanas a la muerte. La mayoría de las personas que han tenido esta experiencia tienen las percepciones sensitivas muy desarrolladas y te pueden decir cosas que no las sabe nadie nada más que tú. Y te puede dar información de algún ser querido que tengas en el otro lado que te queda realmente impresionado. Entonces, es una de las formas también que hay, aparte de que busques información en YouTube, ¿no? En Internet tenemos mucho y en diferentes libros y personas, pero esa es una de las formas. Si tienes la opción de conocer a alguien que ha tenido esta experiencia y ha sido una experiencia que lo ha cambiado completamente, es una opción para que por lo menos puedas decir, bueno, no creo del todo, pero estoy abierto, voy a investigar. Claro. Y hay otras personas que no creen y cuando no creen lo tienes que respetar y no se puede hacer nada. Cada uno tiene un proceso en esta vida. Unos vienen con una vida más light, más diferente, a lo mejor es un alma, más que light es un alma más joven y hay otros que son almas más viejas, que tienen más experiencia. Entonces cada uno tiene su proceso y nosotros no somos quien para querer cambiar a esas personas. Cada uno cambia cuando tiene que cambiar y si decide cambiar y cree cuando decida que tiene que creer. Cada uno tiene que sentir la búsqueda interior para esto y si no la sientes, está muy bien en la experiencia que quiere vivir. A lo mejor su alma ha elegido vivir una experiencia y no creer nada. Claro. Sí, está claro, hay que respetar, totalmente de acuerdo contigo, el proceso de cada uno y bueno, y los que sientan la llamada de querer investigar un poco más, pues a lo largo de esta entrevista la verdad es que ha facilitado mucha bibliografía, mucha información a través de YouTube, de las diferentes opciones que hoy en día tenemos gracias a los diferentes medios de comunicación para poder nutrirnos, ¿no? de todo lo que sucede en el más allá y bueno, y encantadísimos de que nos puedas transmitir este mensaje de tranquilidad, de paz y de armonía, porque, bueno, pues también esa es parte, ¿no? De, en este caso, tu cometido aquí Sí, y que también comparto contigo y encantadísimo de poner nuestro granito de arena para, bueno, pues para aliviar esos corazones, para enriquecerlos más y hacer sentir que realmente no es tan dolorosa la muerte, sí ese momento, es sí esa aceptación, pero luego, por lo que hemos visto y todas las experiencias que has compartido hoy con nosotros a lo largo del programa, pues es mucho más amoroso, mucho más pacífico, armonioso que todo lo que, bueno, hemos escuchado en esta sociedad. sí, bueno, hay experiencias cercanas a la muerte que, como comentaba, no son tan bonitas. Eh, pero hasta esas enseñanzas que no son tan bonitas te enseñan a que veas la vida de otra manera. Y decirle, bueno, que creas o no creas, al final, si te entregas, la luz te recibe. El amor Pues está ahí. sí, El amor está efectivamente, ahí. el amor, cada uno según lo entienda, el universo, Dios, según quien crea, está, La energía,
está para Exactamente. todos, independientemente de que crean o no O crean. no Lo crean. cual, bueno, pues también respetando todo tipo de creencias y Exactamente. todo, y incluso de no creencias, pues Ujú. ese amor está para todos, sin distinción. Así es, Sergio, así es. La confianza de que todo lo que te sucede es por un bien mayor te da paz, pero a Ujú. veces tienes altibajos emocionales y dudas absolutamente de todo. Definitivamente vivir en una dimensión donde tenemos que reajustar mente y corazón no es nada fácil. La permanencia en el momento presente te ancla firmemente en tu esencia y en recordar que eres el protagonista de una historia que has elegido vivir para crecer. Muchas gracias, Marisol, por compartir tus años de investigación y experiencia con la GCM y ponerlas a disposición de todos, porque un mundo sin miedo es un mundo libre. Así es. Muchas gracias a ti, Sergio, y gracias a todas las personas que siguen tu canal. Gracias. Y un beso para todos y que la luz esté con todos. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias a todos. A ti que nos escuchas, ámate, por favor. Recuerda que la clave de la felicidad está en ti. Ponte en acción para saltar obstáculos, romper barreras y trascender tus miedos. Si necesitas ayuda, ponte en contacto conmigo a través de mi web www.sergioamado.com. Descubre aquí todas las herramientas de superación personal que he desarrollado para ti. Apaga tu mente y pon tu corazón en on. Pero mientras tanto, ámate, por favor.